Buenos días, nuestro proyecto se trata sobre la enfermedad diabetes mellitus. Nuestro grupo está conformado por Lauren Arias, Erika Mora, Duván Forero, Andrés Pulido y quien les habla, Nicolás Garita. Listo. En términos médicos, esta es una enfermedad metabólica crónica que se caracteriza por los niveles elevados de la glucosa en la sangre. Esta con el tiempo conduce a daños graves en el corazón, los vasos sanguíneos, los ojos, los riñones y los nervios. La más común, entonces tenemos aquí las dos causalidades, que es la tipo 1 y la tipo 2. La más común viene siendo la tipo 2, que se presenta generalmente en adultos. Esta ocurre cuando se vuelve resistente a la insulina o no produce suficiente insulina el cuerpo. En las últimas 3 décadas, la prevalencia de la diabetes tipo 2 ha aumentado drásticamente, sin importar el país y pues los niveles de ingresos que estos tengan. En cuanto a la diabetes tipo 1, es mayormente conocida como diabetes juvenil o diabetes insulo no dependiente, ya que es una afectación crónica en la que el páncreas produce poca o ninguna insulina por sí mismo. Para las personas que viven con diabetes, el acceso a un tratamiento asequible, incluida pues la insulina, es fundamental pues para su supervivencia. En ocasiones a los familiares de las personas que presentan este tipo de diabetes 1 se les hacen análisis clínicos pues para comprobar la presencia de las células en el sistema inmunitario de la diabetes. Entonces aquí se analizan, son como los anticuerpos. Riesgo. En los adultos la diabetes tiene un riesgo un riesgo 2 o 3 veces mayor en cuanto a sufrir ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. También esta cambia el flujo sanguíneo reducido. La neuropatía en los pies tiene la posibilidad de aumentar en las úlceras de los pies, creando una infección y eventualmente pues genera la necesidad de una amputación de la extremidad, pues debido pues a lo grave que puede llegar a ser esta infección. Por otro lado tenemos la retinopatía. Es una causa importante de ceguera. Esta se produce por el resultado de un daño acumulado a largo plazo en los pequeños vasos sanguíneos que se encuentran en la retina. También tenemos que la diabetes es una de las principales causas de la insuficiencia renal. La diabetes también puede generar afectaciones en la piel y la boca, ya sean infecciones bacterianas o micóticas. Las personas que presentan diabetes tipo 2 son propensas a sufrir enfermedades como el Alzheimer y la depresión. En cuanto a la terapia, se ha demostrado que las medidas sencillas de estilo de vida son eficaces pues para prevenir o retrasar la aparición de diabetes tipo 2. Y para esto se necesita que las personas mantengan un peso corporal saludable, ser físicamente activo, por lo menos realizar 30 minutos de actividad física, esto pues regulando su intensidad de acuerdo pues a los días que se vaya a realizar. También seguir pues una dieta saludable, evitar azúcares, no en su totalidad, pero pues sí causar como una reducción del consumo de estos. También una reducción en cuanto a las grasas saturadas. Y por último, reducir o evitar el consumo de tabaco, ya que fumar aumenta el riesgo de diabetes y enfermedades cardiovasculares. Debemos de tener en cuenta que el diagnóstico temprano se puede lograr mediante pruebas de sangre. Entonces, el tratamiento para la diabetes implica una dieta, actividad física, junto con la disminución pues, de la glucosa en la sangre, y niveles de otros factores de riesgos conocidos que pueden dañar los vasos sanguíneos. Les voy a hablar de la diabetes en Colombia.
En Colombia, bueno, se estima que 62 millones de personas en América viven con diabetes mellitus. Esta diabetes es tipo 2, pero este número se ha venido triplicando en la región desde 1980 y se estima que alcanzaría la marca de 109 millones para el 2040. ¿Qué más? La prevalencia pues ha aumentado más rápidamente en los países de ingresos bajos y medianos que en los países de ingresos altos. Por ejemplo, en Colombia los reportes de la diabetes indican que 3 de cada 100 colombianos poseen la enfermedad. Sin embargo, pues se estima que el número real es mucho más elevado y que una de cada 10 personas en Colombia pues sufre esta enfermedad. Esto se debe principalmente a que casi la mitad de los individuos con esta patología pues desconocen que la tienen. En las Américas, las diabetes en el 2019 ha sido la sexta causa principal de muerte, con un estimado más o menos de 244.000 muertes causadas directamente por la diabetes. Esta es la segunda causa principal de los años de vida ajustados por discapacidad, ya que pues se refleja las complicaciones limitantes que sufren las personas con diabetes a lo largo de su vida. Las personas que son diagnosticadas con mayor prevalencia se encuentran en el caso de Colombia, en Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca. En general, pues en el país las mujeres son más afectadas por la enfermedad, representando un 59% de los casos totales. En la pandemia que vivimos por el COVID-19, las personas con diabetes mellitus son una de las poblaciones más vulnerables debido a que tienen una mayor posibilidad de fallecer y tener cuadros pues más graves por la infección en comparación con la población en general. Bueno, entonces en la parte de etiología, el estudio que tenemos particularmente en factores de alimentación, pues son de alto riesgo y son claves para tratar la diabetes mellitus. Entonces la diabetes mellitus se define como un desorden metabólico resultante de un defecto en la secreción y o acción de la insulina, generando un estado de hiperglucemia crónica y una alteración en el metabolismo de carbohidratos, grasas y proteínas. Esto resulta en múltiples patologías que por algún motivo el cuerpo pues deja de producir la insulina adecuada. Entonces aparecen problemas de diabetes. Es decir, cuando la insulina es defectuosa o el cuerpo no produce la suficiente cantidad de insulina, se produce ya sea el tipo de diabetes tipo 1 o el tipo de diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 es una enfermedad inmune, es decir, que nuestro propio organismo ataca las células beta en el páncreas, que pues es donde se produce la insulina. Por lo tanto, nuestro cuerpo no produce la insulina suficiente, al igual que en la tipo 2, pero en la tipo 2 lo que pasa es que la insulina que se produce no es suficiente o es defectuosa. También tenemos que tener en cuenta pues lo que ya venían diciendo las compañeras de el tipo o estilo de vida que tenemos, que pues por lo general es sedentario, no se genera la cantidad de actividad física que se debería, y pues en la parte genética, más que todo en la parte de Latinoamérica, hay ciertas poblaciones genéticas que son más propensas a padecer la diabetes, tales como son pues los latinoamericanos, los africanos y los asiáticos, que es donde más se ve este tipo de enfermedad. En términos de la detección, se evidenció que en los últimos años hubo un aumento en la morbimortalidad de la diabetes, excepto en los inicios del 2019 debido a la pandemia. Esta tasa disminuyó considerablemente. Durante la gráfica lo vemos que esta morbimortalidad ha tenido una disminución en términos de muertes en Colombia, pero también hay que resaltar que entre el 1 de julio del 2020 y el 30 de junio del 2021, correspondientes a los últimos periodos que se ha estudiado, se informa que ha aumentado de 1.576.508 personas diagnosticadas como diabéticas a 1.748.000 personas. Las comorbilidades, y es que la diabetes produce algunas otras enfermedades que van muy de la mano o que son
parte de este proceso diabético, como lo es los problemas cardiovasculares, como la dislipemia y la hipertensión y la obesidad, teniendo en cuenta que la obesidad es una de las que mayormente acompaña a la diabetes. Bueno, en cuanto a la prevalencia, según la Organización Mundial de la Salud, OMS, se ha aumentado de gran manera la enfermedad de la diabetes. Esto debido a los alimentos altos en azúcar que han provocado que esta enfermedad, por ejemplo, haya aumentado de 108 millones de casos a 422 millones de casos en todo el mundo. En Latinoamérica se aproxima que unos 15 millones poseen la enfermedad y en Colombia hay una prevalencia de 7,5%. En el año 2000 y 2019 se detectó que la muerte por diabetes aumentó un 3% y por la nefropatía diabética, que ha causado 2 millones de difunciones. En cuanto a la incidencia, la diabetes tipo 2 pues, se ha disparado un 60% en la población joven en todo el mundo, que es un factor grande que lo ha provocado, que es el sobrepeso y la obesidad. En cuanto a los países que se han encontrado la enfermedad, son 204 países. La incidencia es de tipo 2 en la población de jóvenes y adolescentes de 15 a 39 años. También se ha identificado que hay un 56,4% de incremento, pasando una incidencia de 117 casos por cada 100.000 habitantes en 1990 a una de 183 en 2019. También en Estados Unidos, las personas de 18 a 44 años, la tasa es alta, pero no es tanto como en los casos de las personas que tienen de 45 a 65 años, que son los casos más altos de la enfermedad por diabetes. En cuanto a los riesgos relativos, se han encontrado que respecto a la amputación a los pacientes con diabetes es del 12,7% y el 95 y el 10,9%, comparado con pacientes no diabéticos y en pacientes diabéticos con edad entre 65 y 74 años. El riesgo relativo y es tan alto como el de el 23,5 y C, que es un 95%, y el 19,3 a 29,1 y C. Esto según la información de Martínez y Castrillón de 2010 de la página 41. Y la siguiente pues, son las referencias bibliográficas en las cuales nos basamos para hacer el presente proyecto, los cuales pues, están acá presentes, y muchas gracias.